Economía y sociedad, por Max Weber. 150. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 4. Comunidades étnicas. 2. Nacimiento de los caracteres raciales. 3. Si tratamos de averiguar qué diferencias étnicas nos quedan cuando hacemos abstracción de la comunidad del lenguaje, que no siempre, ni mucho menos, coincide con una afinidad sanguínea objetiva o subjetiva, y de la comunidad de creencia religiosa, también independiente de esa afinidad, y tampoco tenemos en cuenta, de momento, la acción de destinos políticos comunes y su memoria, que por lo menos objetivamente nada tiene que ver con el parentesco sanguíneo, entonces nos quedan, por un lado, como ya hemos dicho, las diferencias estéticamente impresionantes del hábito externo, y por otro, con igual razón, las diferencias patentes de la conducta diaria de la vida. Y como son siempre diferencias muy visibles las que funcionan como razones de separación étnica, tropezamos con cosas que pueden parecer de poca trascendencia social. Es evidente que la comunidad del lenguaje, y al lado de ella, la homogeneidad de la reglamentación ritual de la vida condicionada por representaciones religiosas análogas, constituyen siempre elementos activos extraordinariamente fuertes en la creación de un sentimiento de afinidad étnica, especialmente porque la comprensión del sentido de la conducta ajena es el supuesto elemental para un proceso de comunicación. Pero queremos separar aquí estos dos elementos y preguntar por lo que entonces queda. Y hay que reconocer que diferencias dialectales fuertes y diferencias de religión no excluyen de un modo absoluto el sentimiento de unidad étnica. Al lado de fuertes diferencias reales en cuanto al estilo económico de vida, desempeñarán siempre un papel importante en la creencia del parentesco étnico las diferencias externas, tales como la de los vestidos típicos, vivienda, manera típica de alimentarse, el modo de división del trabajo entre los sexos y entre libres y esclavos. En una palabra, todas aquellas cosas en que uno se pregunta por lo que es decoroso y que afectan, sobre todo, al sentimiento de honor y de dignidad del individuo. Todas aquellas cosas, en otros términos, que más adelante encontraremos de nuevo como objetos de diferencias estamentales específicas. De hecho, la convicción de la excelencia de las propias costumbres y de la inferioridad de las ajenas, gracias a la cual se alimenta el honor étnico, es totalmente análoga al concepto del honor estamental. El honor étnico es el honor específico de la masa porque es accesible a todo aquel que pertenece a la comunidad de origen, creída subjetivamente. Los poor white trash, los blancos pobres de los estados del sur, que cuando escaseaba el trabajo libre llevaban una existencia miserable, fueron en la época de la esclavitud los verdaderos inventores de la antipatía racial, ajena a los mismos plantadores porque su honor social dependía de la descalificación de los negros. Y detrás de toda oposición étnica se encuentra de algún modo la idea del pueblo elegido, que no es más que el pendant horizontal de la diferenciación estamental y debe su popularidad a que puede ser esgrimida, cosa que no ocurre con la diferencia estamental, pues descansa en la subordinación por cualquier miembro de los grupos que se desprecian mutuamente. Por eso, la antipatía étnica se fija en todas las diferencias imaginables del pretendido decoro y las convierte en convenciones étnicas. Al lado de aquellos elementos mencionados anteriormente, en estrecha conexión con el orden económico, tenemos también otros como el arreglo de la barba, del peinado y otras cosas por el estilo que son captadas por el proceso de convencionalización. Véase Infra, capítulo 6, 2. Y de esta suerte actúan los contrastes repeliendo étnicamente, porque se consideran como símbolos de homogeneidad étnica. No siempre, sin embargo, la repulsión está condicionada únicamente por el carácter simbólico de las notas diferenciales. El hecho de que los escitas se engrasaran el pelo, que luego olía a rancio, y las helenas por el contrario, con aceites perfumados, hizo imposible por ambos lados, según una tradición antigua, el intento de aproximación social entre las damas distinguidas. El olor de la grasa actuaba separando, con más energía de seguro, que las diferencias raciales más extremas. Más que ese fantástico, por lo que yo pude comprobar, olor de los negros. Las cualidades raciales entran en consideración en la formación de la creencia de la unidad étnica en el caso límite. En el tipo demasiado heterogéneo para ser aceptado estéticamente, pero no como factor positivo de comunicación.
Las diferencias extremas en las costumbres, que representan, según eso, un papel igual al del hábitus hereditario en la aparición de sentimientos étnicos colectivos y de la idea de un parentesco de sangre, son originadas normalmente al lado de las diferencias lingüísticas y religiosas en virtud de las diferentes condiciones económicas o políticas de existencia a las que tiene que adaptarse un grupo de hombres. Si suponemos que no existen rigurosas fronteras lingüísticas o que las comunidades religiosas o políticas no están netamente delimitadas y que esta situación servirá de base a las diferencias en las costumbres, lo que es el caso, frecuentemente, en muchos países del continente africano y americano, entonces solo tendremos paulatinas transiciones de las costumbres y en ningún modo rígidas fronteras étnicas fuera de las condicionadas por grandes diferencias espaciales. Ámbitos bien perfilados donde imperan costumbres de alcance étnico y que no deben su origen a factores económicos o religiosos. Surgen regularmente por migraciones o expansiones que traen a inmediata vecindad grupos humanos hasta entonces distanciados de modo permanente o temporal, adaptados, por consiguiente, a condiciones muy heterogéneas. El claro constante del estilo de vida, que así se pone de manifiesto, suele despertar en ambas partes ideas de sangre distinta, con entera independencia de la realidad objetiva. Es muy difícil de determinar de un modo general, y también en cada caso singular, reviste una importancia muy problemática, la influencia que el factor que hemos venido designando étnico, la creencia en la comunidad de sangre o su contraria, que descansa en las coincidencias o diferencias con que impresiona exteriormente una persona y su modo de vida, ejerce en la formación de comunidades. La costumbre relevante desde el punto de vista étnico no actúa en general más que como costumbre. Véase capítulo 6, parágrafo 2. La creencia en la comunidad de origen, en unión con la semejanza de las costumbres, favorece la acogida de la acción comunitaria de una parte del grupo étnico por el resto, porque la conciencia de comunidad fomenta la imitación. De un modo particular se aplica a la expansión de comunidades religiosas. Pero apenas si pasamos de principios tan vagos. El contenido de la acción comunitaria posible sobre bases étnicas permanece indeterminado. A esto corresponde la poca univocidad de aquellos conceptos que parecen aludir a una actividad comunitaria de tipo étnico, es decir, condicionada por la creencia en la comunidad de sangre. Estirpe, tribu, pueblo, cada uno de ellos es empleado habitualmente en el sentido de una subdivisión étnica del siguiente, pero los dos primeros también al revés. Cuando se emplean estas expresiones se sobreentiende, de un modo general, una comunidad político actual, por muy suelta que sea, a los recuerdos de una que existió, como se conservan en las leyendas heroicas comunes, o comunidades de lenguajes o dialectales, o finalmente una comunidad de culto. De un modo especial, cualquier comunidad de culto fue en el pasado el fenómeno típico que acompañaba a la conciencia de tribu o de pueblo, que se apoyaba en la creencia de un parentesco de sangre. Pero si a esta le faltaba completamente una comunidad política, presente o pasada, entonces era casi siempre bastante indeterminada la delimitación externa de la extensión de la comunidad. Las comunidades de culto de las tribus germánicas eran rudimentos de comunidades políticas todavía en los tiempos últimos de los burgundos. Por eso no estaban circunscritas de un modo bastante firme. Por el contrario, el oráculo délfico es ciertamente, de un modo indudable, el verdadero símbolo cultural del helenismo, como pueblo. Pero el dios se manifestó también a los bárbaros y admitió sus actos de adoración. Por otra parte, no participó en la administración socializada de su culto más que una pequeña parte de los helenos y ninguna de sus comunidades políticas más fuertes. La comunidad de culto, considerada como exponente del sentimiento tribal, es en general un resto de una antigua comunidad compacta, casi siempre política, que fue deshecha mediante divisiones o colonización, o como en el caso del Apolo délfico, es el producto de una comunidad cultural producida por condiciones no puramente étnicas que dio origen, por su parte, a la creencia en la comunidad de sangre. Toda la historia pone de manifiesto con qué extraordinaria facilidad la acción comunitaria política da origen a la idea de una comunidad de sangre, si no se opone a ello la presencia de diferencias antropológicas demasiado marcadas.